Amigas y amigos, los efectos negativos por las últimas denuncias en contra del expresidente Evo Morales ya los comienza a resentir el movimiento al socialismo y su candidato Luis Arce. Según lo que se da a conocer en las últimas horas es que las preferencias electorales se están acortando entre Luis Arce y el más cercano competidor Carlos Mesa, mientras que Yanini Áñez se va alejando en un tercer lugar y se habla ya de esta posible alianza Mesa-Áñez para poder, obviamente, ganarle al candidato masista Luis Arce. Es interesante todo este panorama. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 30 de agosto del 2020. Información importante de todo lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Las denuncias que se han interpuesto contra el expresidente Evo Morales en los últimos días realmente ya han generado un efecto político electoral negativo para su partido político, el Movimiento al Socialismo. Su candidato Luis Arce sabe de este escenario. Los dirigentes del MAS también están tratando de controlar los daños por esta campaña mediática que ha emprendido el gobierno interino de Yanini Áñez contra Evo Morales, el líder moral, el líder político que ahora enfrenta una situación muy adversa a raíz de las últimas acusaciones en su contra. Para esto hay que enfatizar que ya se hablaba de esta posible alianza entre Carlos Mesa y Yanini Áñez, y sobre esto Evo Morales había opinado que esta eventual coalición política, aunque sea de facto, entre Mesa y Áñez para las elecciones cumple instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sería Estados Unidos el que estaría detrás de toda esta maniobra política, tratando de organizar una reunión realmente de peso político en el que Áñez y Mesa puedan salir quizá en un momento dado juntos y decir que van de manera conjunta a combatir al MAS, a su candidato Luis Arce. Quizá en esta primera vuelta se vayan así, pero en la segunda vuelta, si es que estuviera muy cerrado ahora sí que el resultado entre Luis Arce y Mesa, se estaría contemplando esa posibilidad, o puede que sea antes, de acuerdo a lo que se comienza a informar, a filtrar. Evo Morales dice que estarían cumpliendo las instrucciones del gobierno de Trump. Mesa y Áñez acordaron un pacto para ir juntos en estas elecciones que estaban previstas para el 6 de septiembre, pero que ahora se han aplazado para el 18 de octubre. En otro mensaje ya el presidente Evo Morales había dicho esto, que Mesa y Áñez son los protagonistas del golpe de Estado y los responsables de las masacres, de las crisis, tanto político, electoral, social, la sanitaria y también el tema económico. Se juntan en conveniencia para reeditar la megacoalición del neoliberalismo. Esto es lo que ha venido externando Evo Morales con relación a esta posible alianza ya más formal entre Áñez y Mesa para poderle ganar a Luis Arce. Y en este escenario, el gobierno de Bolivia le pidió a Argentina ya que eche a Evo Morales por las denuncias que se han generado en los últimos días. La canciller Karen Longaric lamentó la protección del presidente argentino Alberto Fernández al expresidente Evo Morales, quien permanece en el país desde 2019 como refugiado. Según el gobierno de Áñez, estaría perdiendo Evo Morales pues esta posibilidad de recibir este tipo de refugio político en virtud de las acusaciones que se están haciendo en su contra. De hecho, también ha solicitado a la Interpol que active la ficha roja por estas nuevas denuncias para poder detener al expresidente boliviano. Y en este escenario, pues llama mucho la atención este contexto que se da a conocer a través del portal Al Clarín. Elecciones presidenciales agudiza la polarización en Bolivia. El candidato de Evo Morales va parejo con su rival. El economista Arce y el expresidente Mesa tienen 23% de intención de votos. Entre ambos concentran entre el 46 y el 52% del electorado, dejando ya prácticamente fuera de esta competencia al actual presidente interina Yanini Áñez, quien también se postuló como candidata a la presidencia otra vez. Como en otros países de la región, Bolivia enfrenta una fuerte polarización política cuando la campaña electoral para los comicios presidenciales
del próximo 18 de octubre entra en una etapa decisiva. Esta división logró que los dos principales candidatos igualen en intención de votos, lo que lleva inevitablemente al ballotaje. Luis Arce, economista y candidato a la presidencia por el partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales, es uno de los polos en esta disputa. El otro está liderado por el expresidente Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, una formación de corte socialdemócrata. En los extremos hay una gran variedad de partidos, incluyendo el del actual presidente interina Yanine Áñez, que concentra poco a poco todo el poder de la derecha boliviana. Hasta julio, la mayoría de los sondeos le daban ventaja a Arce sobre los demás, aunque no la suficiente para ganar en primera vuelta. La única encuesta que lo mostraba ganador sin necesidad de ballotaje era la del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, un organismo latinoamericano con inclinación por el candidato de Morales. Ahora la situación está cambiando. El último sondeo realizado este mes por la consultora Mercados y Muestras para el diario Página 7 muestra que Arce y Mesa están igualados en un 23% de intención de votos. En tercer lugar, lejos aún se encuentra Áñez con un 12%. El escenario se completa con un alto número de indecisos que llega al 19%. Hay otro número que llama la atención y que tiene que ver con el cansancio de la población por las disputas políticas. Un 11% sostiene que ningún candidato lo satisface y que por lo tanto votará en blanco o nulo. Esta encuesta se realizó en áreas urbanas y rurales entre el 6 y 11 de agosto pasado y muestra cambios significativos respecto a las anteriores de la misma firma. En febrero, Arce tenía un 27% de intención de voto y en julio un 24% para bajar otro punto en agosto. Mesa, en cambio, fue subiendo del 19% en febrero al 20% en julio y al 23% actual. Esta fuerte polarización se agudizó en el último mes con la pelea por el reclamo del MAS de adelantar las elecciones, dado que la fecha había sido pospuesta 2 veces por el gobierno con el argumento de la pandemia de coronavirus. Esto llevó a cortes de ruta y bloqueo de suministros. Los problemas que generaron las protestas impactaron en la imagen del partido, a tal punto que el propio Evo Morales dio marcha atrás y pidió a su gente levantar los cortes y normalizar la situación. Los demás candidatos están a una distancia muy lejana de los primeros. Luis Fernando Camacho, postulante de ultraderechista Creemos, tiene un 6% de intención de votos. Jorge Tuto Quiroga, candidato de Libre 21, apenas alcanza el 3%. El postulante evangelista Chin Yong-chun tiene un 2%. Por el momento, no hay otras encuestadoras que tengan resultados de agosto. Una relativamente cercana es la realizada por la firma Ipsos en julio pasado. Allí también había paridad con Arce y Mesa empatados en un 26% de intención de votos. Todos los estudios coinciden que entre los dos primeros, Arce y Mesa, se llevan entre el 46% y el 52% de los votos de los bolivianos. La presidenta interina, cuya imagen viene cayendo paulatinamente, pasó del 17% de intención de votos en febrero al 12% actual. Intenta levantar ahora con una fuerte campaña política la que invirtió una verdadera guerra sucia. En este escenario político de alta incertidumbre, afectado notoriamente por la pandemia del coronavirus que se propagó rápidamente en el país del altiplano, es muy probable que la cuestión económica resulte central a la hora de votar. Y en este escenario vale la pena también meter el tema económico. Bolivia está pasando por una crisis bastante fuerte en el tema económico, también producto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 y por sus conflictos políticos internos. En medio de la pugna por la aprobación de préstamos internacionales, la presidenta transitoria Yanine Áñez promulgó el Decreto Supremo 4311 el 24 de agosto que autorizó la suscripción del convenio de crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo por 119 millones de dólares, que ahora requiere la autorización de la Asamblea Legislativa para ser empleado en la lucha contra la pandemia. En sus consideraciones, esta norma expone que se trata de un préstamo para el proyecto Apoyos a Familias Más Vulnerables por COVID-19, con el objetivo de ayudar al gobierno para enfrentar los choques exógenos que afectan el bienestar de las poblaciones y la estabilidad económica y social del país. En sus 3 artículos, el decreto explica el objeto, autoriza la suscripción del convenio y dispone su remisión a la Asamblea para su consideración y aprobación. Pero hay que destacar esto, la firma del convenio se da en medio del conflicto
conflicto de poderes por la aprobación de créditos de entidades internacionales. El gobierno de Yanine Áñez exige al movimiento al socialismo, que es mayoría en el legislativo, que apruebe un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para el pago de un bono, mientras la oposición le demanda transparencia. Y vaya que la cosa está muy candente en ese escenario, y mientras tanto, en su cuenta oficial de Twitter, Evo Morales ha mandado estos mensajes. La derecha no tiene visión nacional, ve al país como una empresa que debe enajenar nuestros recursos para beneficio de unos cuantos, mientras nuestro proyecto político, representado por nuestro binomio, piensa al país con un Estado soberano que defiende los intereses del pueblo. Mientras la derecha coincide en desmantelar al Estado, nosotros consideramos que ahora, después de las nacionalizaciones que hicimos y que seguiremos defendiendo, es tiempo de pasar a la industrialización. También destacó esto, no nos cansaremos de repetirlo, el Decreto Supremo 4272 del gobierno de facto es el DS 21060 de la época neoliberal, la receta del Fondo Monetario Internacional en vigencia en Bolivia, que ya ha comenzado a desmantelar al Estado y a privatizar las empresas y servicios del pueblo. Esto es muy interesante. En el Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, honramos a quienes sufrieron esos hechos durante el Plan Cóndor, máxima expresión de esta actividad ilícita del Estado que provocó crímenes de lesa humanidad. Bolivia ha vuelto a sufrir esa situación con el gobierno de facto. Y también mencionó esto, más de 1 millón de personas de tercera edad reciben cada mes desde 2015 el suplemento nutricional Carmelo, pero desde el golpe de Estado su distribución fue irregular. Hoy, justo en pandemia, cuando más se necesita, apenas 89 de 339 municipios de Bolivia lo darán. Es injusto. En 2019, nuestro gobierno lanzó el proyecto de biodiesel y de etanol en Bolivia para tener combustibles limpios y ahora Lucho por Bolivia, Luis Arce, lo retoma con mayor proyección, planificando inversión de 2.000 millones de dólares. Clave pensar en economía y medio ambiente. Y bueno, destacó también esto, el impuesto a las grandes fortunas es una propuesta que presentamos en abril. Los grandes millonarios de Bolivia, el 0.01% de la población, deben ser más solidarios con quienes menos tienen, especialmente en tiempos de crisis. El creciente desempleo en Bolivia exige una reactivación urgente de nuestra economía. El Estado debe desembolsar los fondos para miles de obras paralizadas durante estos meses de gobierno de facto para que empresas tengan dinero y los obreros fuentes de trabajo. Así está el panorama en Bolivia, bastante intenso conforme va avanzando los días para llegar al 18 de octubre, el día de la elección. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.